Muy buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren gozosos, como siempre es mi deseo. Saludamos a todos los hermanos que nos ven desde todas partes, los amigos en Cristo Jesús que nos siguen de tantos lugares. Iniciamos el tercer mes del año, ¿cómo les parece? Primer trimestre del año. Y te pregunto, ¿no puedes conciliar el sueño? Estos días escuchaba a mi suegra decir que no puede conciliar el sueño. En Filipenses 4, del 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ramón llevaba muchas noches batallando con el insomnio. Entonces decidió ir al médico, el cual, después de examinarlo, le dijo que no iba a recetarle medicamentos para dormir. Si no puedes dormir, ocupa ese tiempo en leer o escuchar una música suave. Tarde o temprano vas a conciliar el sueño, le dijo el doctor. De todas maneras, le dio una pequeña receta para que se la tomara cuando se iba a dormir. Esa noche se dispuso a tomar la receta y él pensaba que era una pastilla o algo que el médico le había dado en especial. Pero al abrir el sobre vio que en su interior había una pequeña nota que decía, lee el Salmo 4:8. Solo Dios trae paz al espíritu. Solo Dios trae la paz al espíritu. Ramón fue a la gaveta donde había guardado su Biblia 3 o 4 años atrás y leyó, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces se arrodilló junto a su cama y clamó a Dios por paz y sosiego. Inmediatamente una agradable y dulce paz inundó su alma. Allí vino a su mente lo que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Eso está en Juan 14:27. Desde esa ocasión Ramón hizo parte de su vida la receta del doctor y durmió en paz cada noche. Ese Ramón puede ser tú, puede ser cualquiera de nosotros. Bueno, yo no cualquiera de ustedes porque yo duermo muy bien, ¿verdad? Entonces, millones de personas en el mundo padecen de insomnio porque el estrés, los problemas, las tensiones, la ansiedad, todos estos factores que abundan tanto en nuestros tiempos afectan considerablemente la capacidad de dormir profunda y plácidamente. No es posible conciliar el sueño cuando nuestra mente es bombardeada por pensamientos de preocupación, temor, angustia, etc. Es necesario eliminar esos pensamientos para conseguir la paz que nos lleva a un sueño profundo y reparador. El profeta Isaías nos habla de una receta similar a la que el doctor le dio a Ramón. Dice Isaías 26:3, al de carácter firme, lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Confiemos nuestros deseos, necesidades, angustias, problemas, todo al Señor. Él se encargará de nuestras angustias. Cuando sientas que estás en medio de una tormenta espiritual o emocional, acude a Dios en oración. El apóstol Pablo estaba preso, imagínense, en una cárcel en Roma, rodeado de muchas incomodidades y sufrimientos, en espera de ser ejecutado en cualquier momento, y escribió una carta a los filipenses en la cual los alienta y los exhorta a orar. El pasaje de hoy es parte de esa carta. Aquí les habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es difícil imaginar las terribles circunstancias en las que Pablo se encontraba cuando escribió esta carta, ¿verdad? Pero aún en medio de ella, él fue capaz de encontrar una paz muy grande, la cual con seguridad le permitía dormir bien durante la noche. La paz de Dios está a nuestra disposición. ¿Por qué entonces vivir con temores, estrés, ansiedad, incertidumbre? Reflexiona en esta enseñanza, hermano. Entiende que tu Padre Celestial desea que tú, al igual que el salmista, te acuestes en paz y duermas plácidamente. Solo tienes que acercarte a Él en oración y confiar para disfrutar de su paz. El Señor vela por nosotros, guarda por nosotros. Vamos a orar.
Gracias, oh Dios, por la paz que me das en Jesucristo, Señor. Ayúdame a vivir en íntima comunión contigo para poder seguir orando por todos mis hermanos, para que ellos también encuentren esa paz y ese descanso en ti, Señor, en todo momento de su vida. Y todo esto te lo pido, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amado Pastor John Jairo. Amén. Este es el micrófono. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Como sé que están siendo bendecidos en el Señor. Bueno, muy bien. Sí, la palabra de Dios no engaña, no nos dice mentiras, nos dice las cosas como son, nos enseña, nos aconseja, nos corrige, nos ayuda a transformar el entendimiento y a formar un carácter mucho semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante entonces leer la palabra de Dios, y hoy lo voy a exhortar, mi hermano, mi querido amigo, quien sea que nos esté viendo, que espero pueda encontrar en el Señor lo que necesita, a que volvamos a lo real, a la Escritura, al libro, y escuchemos lo que el Señor tiene que decirnos. Porque vivir de la manera en que Dios enseña es vivir mediante el Espíritu Santo. Amén. La gente lo invoca, pero no sabe cómo relacionarse, no sabe cómo hacerlo, no sabe quién es, no conoce, no entiende ni siquiera quién es Dios Padre, quién es el Hijo, no entienden lo que ellos hicieron por cada uno de nosotros, no entendemos. Entonces, ¿cómo vamos a recibir paz? ¿Cómo vamos a recibir esa paz que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da, sino como yo la doy. Es una cosa que es algo que es realmente para el entendimiento normal, natural, es complicado. Entonces hay que leer la palabra de Dios, esa es la manera de relacionarse uno con Dios. Amén. Porque usted dice, bueno, pero yo oro, yo rezo, lo que sea. Hermano, le aseguro que no pasa más de 2 minutos y usted ya está pensando en otra cosa. Y esto es una relación que desata muchas cosas en nuestro ser, y es la forma de Dios bendecirnos con su poder y con su gran gloria, que esperamos pronto se manifieste en la humanidad. Entonces, viva mediante el Espíritu Santo, o vida mediante el Espíritu Santo. Perdón. El objetivo que me propongo principal hoy es unirme a la Escritura, la palabra de Dios, rogando que nuestro Dios Todopoderoso y lleno de amor y misericordia como Él es, abra el corazón de todos aquellos que no comprenden muy bien la obra redentora de Jesucristo en la cruz, para que puedan enfocar su fe en la realidad de las buenas nuevas o del Evangelio. Y oro para que todos aquellos que no tienen certeza sobre su vida después de esta que estamos viviendo, que no tienen ninguna o muy poca esperanza en una vida eterna como la que promete nuestro Dios, puedan llegar al entendimiento pleno del plan salvador de Dios, y así lograr esa plenitud que todos esperamos tener en nuestros corazones, en nuestro interior, en nuestra mente, porque todos sin lugar a duda queremos más, no me refiero a lo material, sino más llenura, más plenitud, más paz, más armonía con la creación de lo que hoy estamos viviendo. Así que la palabra de Dios ha sido, y tristemente, un blanco de toda clase de críticas, de desprestigios, de tergiversaciones, desde que existe, porque no todo el tiempo existió como la conocemos. Ella fue reunida, juntada, todos los libros, todas las cartas, y es lo que hoy conocemos como Biblia. Recuerde, si no lo sabía, la Biblia tiene, entre lo que se estima la primera carta o primer libro escrito y con la última, se estima que hay un periodo de tiempo de aproximadamente 1500 años, diferentes autores, en diferentes épocas. Y
luego por la gracia de Dios esto se une y completa algo muy, muy espectacular, que es lo que conocemos como Biblia. Amén. Entonces, por eso hoy la humanidad no concibe la Biblia como un libro de autoridad, y menos de autoría intelectual del Espíritu Santo, lo cual conlleva a que también por el desconocimiento de su contenido, Dios mismo sea cuestionado por la maldad en el mundo. A Dios se le culpa de todo, cuando es la propia humanidad que ha desatado tanta maldad por no creerle precisamente a Dios, por no vivir como Dios enseña. Y el hombre también se ha encargado en esa parte espiritual de condenar, de sujetar a los hombres al cumplimiento de leyes y de procedimientos y de formas y de pactos y cosas, y lo cual ha alejado a la gente de Dios y no la ha traído cerca a Él. Entonces, en la gran ignorancia de la verdad de las personas, que es la causante de todos los males existentes en la tierra, pues la gente resulta culpando a Dios de todas las cosas. Ahora, mucha gente también dice, pero ¿por qué no lo evita? Y resulta que cuando usted entiende la misericordia de Dios, pues se da cuenta de que Dios no creó robots, no programó seres humanos para que hicieran exactamente lo que Él quería, sino que Él nos hizo con capacidad de decidir, lo cual se llama voluntad. Amén. Y usted tiene capacidad de escoger, porque eso nos lleva a entender, cuando usted se aplica bien a este principio, nos lleva a entender la misericordia de Dios y el amor de Dios. Entonces, entender la Biblia significa conocer a Dios y a Jesucristo, así de simple y de concreto, aunque no es tan simple. Amén, porque resulta que usted tiene que vencer la incredulidad en su propio ser. Amén. Y cuando usted logra entonces conocerlos y entenderlos, entonces se da cuenta que lo que Dios quiere para usted es lo mejor. Por eso mi ruego es hoy que yo pueda contribuir de algún modo en lo poco de esta enseñanza, a que usted y todo aquel que escuche esta enseñanza avance en ese conocimiento para su propio beneficio, para que usted pueda realmente entender quién es Dios. Entonces vamos a usar una escritura, hermanos, que para mí es muy significativa, que está ubicada en la carta de los Romanos, a los Romanos. Está en el capítulo 8, que es uno de los capítulos que considero más relevantes y a la vez ilustrativos sobre lo que es Dios Padre, Jesucristo y su plan redentor. Y del fruto de ese sacrificio en la cruz, porque no se quedó Jesús en la cruz. Amén. Él no murió y allá se quedó en una tumba, nada. Él resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es precisamente la promesa de Jesús para todo aquel que cree. Y ese Espíritu Santo es precisamente el que puede darnos entendimiento sobre la palabra. Amén. Entonces vamos al capítulo 8 Romanos, vamos a leer inicialmente los versículos 1 al 4. Versículos 1 al 4. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, subraye ese primer versículo porque es tan importante. Vuelvo a repetirlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte, lo que era imposible para la ley por cuanto estaba debilitada por la carne, lo hizo Dios enviándose a sí mismo como hijo en la semejanza de carne del pecado y por el pecado, y condenó al pecado en la carne, para que la justa demanda de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tremendo, gloria a Dios por esta palabra. Hermano, deténgase ahí, coja su Biblia, por favor, léala, pídale sabiduría a Dios, que le revele exactamente lo que dice acá, porque entender esto le quita a usted cargas, le da a usted paz, le da a usted un derecho que el Señor se lo otorga si usted realmente cree en la obra redentora y está en Cristo, que vamos a tratar de explicar.
Entonces pida por favor en oración al Señor que le haga claro lo que acabo de leer, amén. Y léalo usted mismo de su Biblia, por favor, porque esta escritura está ahí para que el que la lea pueda comprender qué es realmente lo que Dios ha hecho por él o ella y toda la humanidad. Amén. Y esto, acuérdese que esto se recibe es por fe, hermano, por fe. Pero tiene que entender lo que está leyendo para que usted lo pueda creer. Entonces, si lo entiende y lo cree, se está haciendo todo el requisito, se está cumpliendo todo el requisito para que usted pueda recibir el Espíritu Santo de Dios. Y recuerde, lo va a recibir por fe, no por emoción, no por lo que usted siente, sino por fe, por lo que Dios dice. Entonces Dios cumple lo que dice, y si Él dice que se lo va a dar porque usted cree en eso, Él se lo da y usted simplemente cree. Amén. El trabajo de Jesucristo, como dice esa escritura, que la estoy leyendo en la nueva versión purificada, que me encanta como lo dice, mire, por cuanto estaba debilitada por la carne, lo hizo Dios enviándose a sí mismo como hijo en la semejanza de carne y pecado, como nosotros, amén. Ese es Jesús. Entonces Él mismo se envió a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Dios es todopoderoso. Entonces ese trabajo de Jesucristo, que es Dios hecho carne, hecho hombre, semejante a nosotros, en una carne débil, semejante a la nuestra. ¿Qué quiero decir? Sujeto a pasiones, sujeto a tentaciones. Amén. Sin embargo, Jesús no cayó en eso. Fue derrotar a Satanás, porque en esa forma de hombre fue que Satanás conquistó al mundo, venció al hombre. Recuerde usted en el jardín de Adán y Eva, Satanás estaba allí, le habló a Eva, habló a Adán y los convenció de no creerle a Dios, de poner en duda la palabra de Dios, y entonces venció Satanás al hombre. Y en la misma condición de hombre, Dios, sujeto a la misma debilidad de su carne, venció a Satanás de nuevo para recuperar lo que el hombre había entregado por fe, porque le creyó a Satanás. Ahora, entonces, el derrotar a Satanás en la cruz, que Satanás con su arma poderosa también fue derrotada en la cruz, y esa arma poderosa de Satanás la intención es usarla para derrotar a los hombres, para alejar a los hombres de Dios, se llama pecado. Y el fruto de Satanás por medio de su obra por el pecado, el producto de este pecado es la muerte eterna, es decir, separación de Dios por siempre. Entonces, ¿qué pasa con la separación de Dios? Recuerde que Adán y Eva, cuando estaban en el jardín, antes de creer a Satanás, ellos caminaban con Dios y no tenían temor de nada y vivían en paz, en armonía con toda la creación. Era otra clase de vida, no había envejecimiento, no había enfermedades, ellos estaban desnudos, no sentían ni siquiera ni frío ni calor, amén. Pero cuando entró el pecado, ellos enseguida se apartaron de Dios, fueron ellos los que se apartaron de Dios. Sintieron vergüenza, sintieron pena, sintieron temor, y eso no existía antes. Entonces, apartarse de Dios es estar en esas condiciones de fragilidad al 100%. Amén. Y eso es lo que espera a las personas que no creen en Dios. Pues obvio, creen en lo que creen, entonces van a vivir la eternidad en lo que creyeron. Amén. Pero Dios dice que Él nos tiene preparadas unas moradas para nosotros, los que hemos depositado nuestra fe en Él. Y qué bueno ir a esa eternidad junto a Dios. Amén. Entonces, el Satanás, el pecado y la muerte fueron derrotados en la cruz. En otras palabras, por siempre después de esta vida, separados de Dios, era el producto de Satanás, y Jesús derrotó, por lo cual hace que los hombres tengan la posibilidad de volver a Dios y tener una relación con Él y seguir de ahí hasta la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Jesús da su propia vida y hace que nuestros pecados le sean imputados a Él. Él recibe toda la maldición del pecado, Él recibe la condenación del pecado, Él recibe el castigo por el pecado de todos nosotros. Amén. Eso se llama imputar el pecado a Él, sometiéndose a todo ese maltrato que sufrió por parte de los hombres enceguecidos en su propia justicia, que ellos creyeron que Jesús había que eliminarlo porque era una piedra de tropiezo para ellos. Amén. Con el único fin de quitar la culpa que recaía en todos nosotros por nuestro deseo de hacer lo malo.
Ahora bien, la lectura base, la de Romanos capítulo 8, inicia dando la gran declaración de parte del Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora resalte esa parte, están en Cristo Jesús. La persona que está en Cristo Jesús, ¿usted sabe si está en Cristo Jesús? ¿Cómo sabe usted que puede estar en Cristo Jesús o no? Pues es aquella persona que recibe con mansedumbre, con humildad, la verdad de lo que pasó allí en la cruz, que es lo que explican las buenas nuevas, el Evangelio, para hacerla suya propia. Amén. Usted entiende lo que pasó en la cruz, por qué pasó eso en la cruz, cuál fue la intención, cuál era el objetivo, que éramos nosotros, y ahí se manifiesta el amor de Dios por usted, hermano. Y entonces, si usted lo entiende, la opción que le queda es creerlo o no creerlo. Si usted lo entendió y lo cree porque Dios puede hacer lo que Él quiere en beneficio de todos, amén. Cuando Dios no actúa como Satanás, que es simplemente buscando el mal. Dios busca el bien para la humanidad. Pero Dios también es un Dios de justicia, y Dios va a hacer justicia contra el pecado de una vez y por todas. Amén. Entonces, esta persona que ha creído en esto entra en Jesús, en la cobertura de Jesús. Y esta persona que se sujeta a su señorío, a lo que Él enseña y aprende a vivir como Él enseña, está en Jesucristo. Amén. No estamos hablando de perfección humana, estamos hablando de fe, y le quiero poner cuidado y escuchar y atender y hacer como Él me enseña. Por ejemplo, me dicen, quítense de ustedes toda ira y enojo. Entonces Él me dice, ¿por qué no es bueno? Pues yo trato en lo posible y briego y lucho hasta que ya no todo es provocación de enojo en mi vida. Amén. Ya entiendo que no tiene sentido, entonces ¿para qué caer en esa circunstancia? Si el Señor me dice, tienes que perdonar a aquel que te hace mal y ora por él, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues cambiar mi pensamiento y mi actitud, mi forma de proceder, y ya no respondo agresivamente y con deseos de venganza, y voy a hacer lo posible para hundir a esa persona, sino que ahora hago como el Señor Jesús, porque cuando yo hago como Él dice, lo que pasa es que estoy entonces viviendo como para Él y no para los hombres. Y entonces cuando hago esto, también recibo de Él la recompensa que Él me quiere dar. Amén. Y eso es estar en Jesús. Entonces, esa persona cree en ese amor tan grande del que dio la vida por Él mismo, por esta persona, para que sus pecados fueran quitados de su vida. ¿Qué quiere decir quitados? No que ya no volvió a pecar. Quiere decir que ya no interfieren en la relación entre el hombre y Dios. Quiere decir que la justicia de Dios aplicada en Jesucristo por nosotros nos cubre, y Dios nos mira a través de la nueva vestidura, que es la santidad de Cristo, es la que nos cubre. Amén. Entonces usted puede, de pronto cayó en pecado, hizo algo mal, porque vamos a equivocarnos, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que usted todavía necesita redimir una parte de su persona, que es el cuerpo. El cuerpo contiene todo lo viciado ya que hemos aprendido en el mundo, y por eso usted tiene que pasar por el proceso de muerte, que nosotros lo llamamos muerte, pero los antiguos israelitas le decían, van a dormir. Amén. Porque ellos entendían que había una resurrección. Entonces, si usted entiende ese amor, hermano, si usted entiende lo que pasó allí en la cruz, y si no lo sabe, pues lo podemos enseñar, solamente escríbame, le digo, y lo trato de guiar por donde es. Esos pecados ya no son interferencia. Y si usted peca, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con Cristo Jesús, pero no lo hagas más. Porque si ya entendió que ese pecado lo separa de Dios, ¿para qué lo sigue haciendo? Amén. Entonces, y déjenme añadir esto, el pecado, ¿qué es? Todo lo que atenta contra usted mismo, contra su propia integridad espiritual, moral, física. Amén. Si hay algo que usted sabe que no es conveniente, pídale a Dios que le fortalezca y aléjese de eso y no lo vuelva a hacer, porque usted es el que pierde, Dios no. Entonces el pecado es la marca de condenación de Satanás en las personas. Amén. Porque mucha gente está esperando la marca de la bestia, y resulta que la marca de la bestia sencillamente es el pecado. Todos los que estén marcados con el pecado pasarán a condenación eterna. Pero también Dios tiene su marca,
Y la marca de Satanás es tratando de imitar la marca de Dios. Y la marca de Dios es el Espíritu Santo. Dice la palabra que nosotros somos sellados. Sellar, el sello es una marca. Amén. Que identifica algo de alguien. Entonces nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y esa es nuestra garantía de que somos hijos de Dios. Y esa es una marca espiritual. Entonces la marca del Espíritu Santo es la que limpia todo lo demás, es la que garantiza que somos hijos de Dios y la obtenemos por fe mediante creer en lo que ellos hicieron allí en la cruz. Amén. Entonces la marca de la bestia es el pecado, la marca de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, el pecado es la marca de condenación de Satanás en las personas. Por eso la Biblia es clara cuando declara ahí en Romanos, vamos otra vez por favor a esa carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Escuche, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahora, no hay tal de que porque es buena persona y solo hace bien y no hace mal a nadie, entonces está bien con Dios. No, aquí no existe. Dios conoce el corazón de las personas. Dios sabe lo que una persona piensa. Amén. Dios sabe lo que maquina el corazón de los hombres. Así que todos han pecado, no hay pensamientos puros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay pecado en la humanidad, pues estamos lejos de Dios. ¡Wow! Y entonces, ¿quién se salva? El que tenga la fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz, porque esa es la justicia de Dios. Eso fue lo que Dios diseñó para que la gente no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que el que cree en lo que Jesucristo hizo en la cruz, entra en esa cobertura que Él extiende a la humanidad. Es como si yo me pusiera un paraguas encima, entonces ya no me cae maldición y ese paraguas se llama Jesucristo. Para esa persona ya no hay ninguna condenación, como dice la Escritura. Ahora, mi hermano, ¿quién dijo esto? Dios mismo. Por eso es importante leer la Biblia. Amén. Dios lo dijo, Dios lo hizo hablar, hizo que los hombres lo escribieran. Eso no fue producto de los hombres. Es que no me cabe en la cabeza que en una distancia de tiempo de 1500 años el primero se haya puesto de acuerdo con el último y todo concuerda. Pues eso, o sea, es imposible. No hubo quien viviera 1500 años. Amén. Entonces no hay ninguna condenación, como lo dice en el primer versículo del capítulo 8 de Romanos. Usted tiene el derecho a creerlo o no creerlo. Yo le pido, aplique su fe a lo que Dios dice, porque si Dios es para usted todopoderoso, ese fue su poder. Si Dios es para usted perfecto, esa es su perfección. Si Dios es para usted justicia, esa es su justicia. ¿Usted la recibe o no la recibe? O usted quiere hacer como Judas Iscariote, pagar con su propia vida, y eso no le garantiza nada, porque la forma en que Dios diseñó para que los hombres entraran a su presencia es por medio del sacrificio del Cordero perfecto, que es Jesucristo. Amén. Pero además, no hay otro. Es solo Jesucristo, no hay otro, no hay mujer, no hay hombre, no hay otro. Es solo Él, hecho hombre, que vino a ocupar el lugar, porque Él era perfecto, no pecó. Todos los demás pecaron, hasta su mamá, que es tan santa, pecó. Hasta Sor Teresa de Calcuta pecó, hasta Gandhi pecó, hasta el que está sentado en el cerro por allá en el Tíbet, que no tiene contacto con nadie. El Señor dice, todos pecaron. ¿Y por qué el Señor? Porque Él todo lo sabe. Amén. No hay quien se pueda justificar delante de Dios. Vuelvo y le digo, opción suya, creer o no creer. Pero además, eso también se llama el nuevo nacimiento. Entonces, cuando Él le da a usted, por esa fe que usted tiene en la justicia de Dios, que es revelada a través del sacrificio en Jesús, cuando usted tiene esa fe, Él dice que le da el Espíritu Santo, y cuando Él le da el Espíritu Santo, usted nace de nuevo. Ahora, ¿cómo es nacer de nuevo? No es un nacimiento material, hermano, como volver al estómago, al vientre de la madre y volver a nacer. No haga como Nicodemo. ¿Sí? El nacimiento nuevo es nacimiento del Espíritu, es decir, Él le da vida eterna, es algo que no se siente, no lo percibe en sus sentidos, es algo que usted recibe y esto lo hace nacer ante Dios nueva persona, que ya tiene el contenido de Él, que se llama el Espíritu Santo, la esencia de Él, que se llama el Espíritu Santo. Entonces usted es una nueva creación
espiritual, no material, no el estuche. Y entonces lo que queda es renovar ese entendimiento. ¿Qué es renovarlo? Ahora lo que Dios me dice es lo que prevalece aquí. Y entonces ahora yo ya no soy como lo que era antes, porque ahora yo tengo una vida nueva y el que me enseña es Dios a través del Espíritu Santo y su palabra. Amén. Su palabra es tan importante. De eso depende su vida eterna, hermano. Entonces esa nueva creación que es espiritual, que otorga el Espíritu Santo, que no se ve, pero que se puede manifestar el fruto de vivir en el Espíritu, de que usted le ponga cuidado al Espíritu. Ahora, eso es un proceso, ¿sí? Cuando usted nace, usted no nació adulto, usted nació bebé, y el bebé lo sostuvieron en los brazos, le dieron de alimentar. Para alimentarse lo limpiaron, lo asearon, le cambiaron la ropa, el bebé no sabía hacer nada. ¿Cuánto duró usted para llegar a donde está hoy? Pues años. Amén. Ahora, en el Espíritu, ¿qué pasa? Que usted nace otra vez de nuevo, es bebé. Amén. Y en la medida en que usted quiera prepararse, entender, relacionarse con Dios por medio de la oración, por medio de la palabra, y el Señor enséñame, y Padre, tú estás conmigo, y yo sé, Señor, y yo quiero leer, y yo quiero aprender, y yo quiero estudiar, y voy a escuchar. Entonces usted va creciendo, y el crecimiento aquí depende de usted mismo. Amén. Entonces, ese nuevo nacimiento se experimenta por los sentidos. Es decir, no es, uy, me ericé. Uy, es que estoy sintiendo que estoy elevado, que estoy pisando en el aire, estoy sintiendo especial, me estoy sintiendo más espiritual. No es por sus sentidos, esto es todo por fe, por lo que usted entienda y cree. Sino se recibe entonces solo y únicamente por fe, por creer al deseo de Dios, por creer a lo que Él ha hecho, que se dejó escrito, hermano. Para muchos esto es imposible, increíble y hasta injusto. Y por eso la voluntad de Dios, amén, está escrita, porque eso es un testamento. Y un testamento es algo verídico, es algo escrito, es algo que contiene el deseo del Padre, algo que contiene el deseo del dueño, y el testamento declara el deseo. Y está escrito por esa razón, amén. Porque Dios es soberano, no hay quien le pueda decir a Dios cómo tiene que hacer. O usted es capaz de, como le dijo Dios a Job, cuando Job estaba pasando por esta tribulación tan tremenda, y Dios habló con él y le dijo, ¿y dónde estabas tú cuando yo puse límite a los mares? ¿Y dónde estabas tú cuando yo creé las montañas? En fin, Dios es el creador. ¿Y quién argumenta con el que todo lo sabe y todo lo puede? Y es ciencia pura. Amén. Y es justicia pura. Entonces, dice la Escritura, y Él es soberano, amén, y Dios lo puede hacer, y así lo hizo, y entonces por eso dice la Escritura misma que Dios se agrada en que lo conozcan y lo entiendan a Él y a Jesucristo. Jesucristo, Dios, hombre, que resucitó y venció. Y la Biblia, hermano, es el único libro en el mundo que dice la realidad sobre Jesucristo, sobre Dios Padre y sobre el Espíritu Santo y todo lo que ellos hicieron para que usted y yo pudiéramos estar eternamente con Él. Amén. Hay libros que hablan de Jesús como el gran profeta, como el gran rabí, el maestro. Amén. Pero nunca le dan el crédito de ser Dios mismo hecho carne. Ahora bien, esa es la justicia de Dios que puede llegar a cualquier persona solamente por la fe en Jesucristo. Jesucristo, recuerden, la vez pasada enseñé los nombres de Jesús. Emmanuel, Jesús, el Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Salvador del mundo, Cristo el ungido, el Mesías, que vino, que fue resucitado, que ya resucitado venció a Satanás, el pecado y la muerte. Entonces, cuando habla de Jesucristo, está hablando de el Dios hombre que resucitó. Cuando habla de Cristo, habla del que existía, que era y que estaba con Dios y que era Dios. Amén. Era el mismo Dios. Y eso es lo que la Biblia entonces llama gracia.
Cualquier persona que por la fe crea en Jesucristo, Él le da vida eterna y eso se llama gracia. Usted no lo merecía, pero Él lo quiso dar. Amén. Sí, y es verdad y es injusto que Jesús haya pagado por usted. Usted no lo merecía. Usted debería pagar por sus faltas. Pero Dios, que es soberano, lo quiso de esa manera por una muy sencilla y poderosa razón. La más poderosa de todas sus razones, hermano. Porque fue la manera de enseñarle a usted y a cada persona en este mundo cuánto Dios lo ama. Sí, ahí está manifiesto el amor inigualable, inagotable de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto que esa palabra mundo no se refiere al planeta Tierra en sí, sino a su creación especial que puso en la tierra el último día después de haber creado todo lo que creó. Amén. Se refiere entonces a usted, a mí y a todos los demás. Y esa es la parte más especial de la creación. Es difícil de creer que ese Dios inmenso, porque a mí me costó trabajo entender por qué Dios me amaba. Dios que no me cabe en la cabeza, Dios tan grande. ¿Cuál fue la razón para que Él me amara a mí? ¿Qué hice yo para que Él me amara a mí? Y entonces, hermano, aquí es cuando uno entiende el gran amor poderoso de Dios y la misericordia de Dios. Pues yo en el mundo, en el universo completo, en la creación, no soy nada, a mi parecer. Pero para Dios soy tan importante que Él quiso venir como semejante a mí a dar su vida para que yo no fuese condenado. Si usted no puede entender eso, si usted no puede recibir eso, amar eso, entonces, hermano, pídale a lo que usted crea que le enseñe que es la vida. Amén. No nos cabe Dios en la cabeza finita nuestra, que nos haya amado de esa manera tal que se hizo hombre para morir por nosotros de semejante manera tan cruel en una cruz. Padecer todo lo que padeció antes y en la cruz, solo por amor a usted y a mí. Pero de eso se trata la fe en Jesucristo, en entender y creer, aceptar, recibir, amar esa verdad y abrazarla al punto de querer vivir de la manera que Él nos enseña, porque de la manera en que nosotros lo hacemos, nos estamos destruyendo poco a poco, ¿sí? Unos a otros, uno mismo. Se llena uno de rencores, de odios, de ambición, y eso lo destruye a uno mismo. Y así se refleja hacia los demás, y entonces ya queremos destruir a los demás, y no nos importan los demás. Y entonces también creamos nosotros egoísmos, desamor, indiferencia, descaro, y arrogancia de creer que estamos acá solo para pasar un tiempo, y que después quién sabe. Entonces mientras eso pasa, pues vivamos y disfrutemos y nos olvidamos de Dios. Amén. Y resulta que estamos trabajando en nuestra destrucción. Permítame invitarlo a leer otra escritura que es importantísima. Bueno, toda la escritura es muy importante, pero aquí hay algo muy, muy especial. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15. Y dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esta naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Bueno, aquí está hablando entonces, el autor de Hebreos está hablando de la humanidad, de Dios que se hizo hombre de la misma manera. ¿Con qué fin? Para anular mediante su muerte y resurrección al que tiene el dominio de la muerte, que es Satanás, y al pecado, porque el pecado produce la muerte. Y entonces de esa manera librar a la humanidad de semejante esclavitud, a esa incertidumbre, a ese miedo, a ese temor, a esa preocupación, a ese terror durante toda la vida. Entonces el primer versículo que acabo de leer, que es en Hebreos capítulo 2, versículo 14,
solo confirma lo que hemos venido hablando hasta ahora, pero el segundo agrega una realidad que la mayoría de las personas en el mundo experimentan: temor a la muerte. Temor a la muerte. ¿Qué es la muerte? Nosotros entendemos que la muerte es un proceso inevitable por el cual pasa toda persona en la vida sin excepción, pero la muerte para algunos es demasiado terrible, para otros es supremamente terrible, para otros es un poco menos terrible, pero para todos es de temor. Y aún sabiendo esto, desde temprana edad, el pensar en la muerte, cuando no se entiende lo que es, cuando se ignora lo que hay después, pues obviamente nosotros todos tenemos temor a lo desconocido. Por eso hay que saber, entender qué es lo que enseña el Señor que hay después de lo que decimos muerte. Y el que no lo entienda, pues entonces produce todo este temor una esclavitud al miedo. Amén. Entonces la gente hace muchas cosas con tal de evitarla o aplazarla lo más que pueda, que lo más posible aplazar ese proceso. Amén. Sin embargo, la muerte es inevitable. Pero para el que aprende a conocer a Dios y a Jesucristo, el plan de redención en la cruz, lo que está también escrito en la palabra de Dios, sabe que eso no es su destino, sino que lo espera algo grandioso, glorioso y maravilloso por la eternidad, al estilo de Dios, no a la imaginación de los hombres, gozando de la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Porque algunos se inmolan porque les han prometido que van a estar allá rodeados de mujeres, de bellezas, de paraísos, comiendo uvas todo el tiempo, y resulta que eso es producto de la imaginación de los hombres. Y es tan importante lo que está escrito, hermano. Déjeme decirle la razón, usando las propias escrituras. Por ejemplo, cuando usted lee en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, ahí va a ver la historia de dos personas que son discípulos de Jesús, que iban hablando mientras caminaban hacia Emaús sobre todo lo que había sucedido. ¿Y qué había sucedido? Había sucedido lo de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Ellos estaban tristes porque ellos eran discípulos de Jesús y no podían creer que su maestro hubiera muerto en el madero. ¿Y por qué no lo podían creer? Porque ellos tenían la esperanza de que Jesús viniera a librarlos. Escuche, el gran profeta, ni siquiera el Hijo de Dios, el gran profeta, el gran maestro que hablaba de parte de Dios cosas poderosas y hacía obras poderosas, hubiera muerto en la cruz. Entonces estaban tristes. Pero Jesús, resucitado, aparece en ese camino y se va junto a ellos caminando y los acompaña en su caminar, pero no pudieron ellos reconocerlo. Y Jesús les pregunta: ¿y qué están hablando? Y entonces ellos le cuentan, y entonces vamos allá, en Lucas 24, versículo 16. Y dice algo especial aquí, que es lo que yo quiero que usted centre su atención, hermano. Mire, dice: mas los ojos de ellos estaban velados para no conocerlo. Para que no pudieran conocerlo. Amén. Y estas personas que convivieron con Jesús no pudieron reconocerlo resucitado. En otras palabras, no habían entonces creído que Jesús fuera el Mesías. Ellos pensaron que era un gran profeta con poder de palabra y en obra, que sería quien los libraría del poder del opresor del momento, que era el Imperio Romano. Pero su tristeza fue enorme al ver que era ya el tercer día de la muerte de Jesús y nada extraordinario había sucedido. Ahora, ¿por qué estaban los ojos vedados? Amén. ¿Por qué no pudieron reconocer a aquel con el que habían estado tanto tiempo? Y yo pienso en una razón que es muy sencilla, porque si usted sigue leyendo podrá entender la razón. Leamos entonces ahí mismo en Lucas 24, del versículo 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Y entonces Jesús les dijo, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que hablaron los profetas. Algún día el Señor les dirá a los incrédulos allá en el trono: ustedes no creyeron lo que hablaron los profetas, lo que habló Moisés, lo que hablaron los apóstoles de nosotros. Ahí está escrito. Estaba en ese tiempo, solo lo que estaba escrito era el Viejo Testamento. Amén. Hasta los profetas.
Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús aquí en el versículo 26? Es como que los vuelve a llevar allá, al Viejo Testamento, que hablaba exactamente de lo que Él les está recordando. Versículo 27. ¿Y cómo así? ¿Dónde estaba escrito? 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¡Wow! Por supuesto que usted no va a encontrar en Moisés ni en los profetas el nombre de Jesús. El nombre más aproximado que va a encontrar es Emmanuel, pero van a hablar del Mesías. Amén. Y lo describen su nacimiento, describen sus obras, describen su muerte. Amén. No lo describen físicamente, describen es lo que Él es. Si las escrituras, iniciando desde Moisés, ahora, ¿qué escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros los escribió Moisés, que fueron los que escribieron desde el principio toda la creación, y desde ahí se anuncia a Jesús y al Espíritu Santo. Usted simplemente para un testimonio, lea en Génesis capítulo 1, la creación, el primer versículo dice, y en el principio era Dios, y Dios estaba allí, y había un desorden en la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pues ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque usted va a entender en la medida en que vaya leyendo la Biblia que todo fue hecho para Él, por Él, y ese ¿quién es? Jesús. ¿Amén? Si las escrituras entonces comienzan allí, fueron los libros escritos por Moisés, y siguiendo los profetas, hasta el último de ellos que fue Malaquías, todos, sin excepción, hablaron del Mesías, de su nacimiento, de sus obras, de su poder, la forma de conocerlo. Sigue siendo entonces la forma de conocerlo, pero no lo identificaron porque no creyeron a lo que estaba escrito. Ellos esperaban un personaje. Ellos no esperaban el poder de Dios manifestándose. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Además, ellos lo pudieron identificar. Amén. Pero no le creyeron. Si usted lee lo que estaban hablando estos dos personajes, dijeron un gran profeta. Amén. Entonces, para hacerlo más sencillo, mi hermano, todo el Viejo Testamento habla de Jesús, y si uno lo lee y lo cree, ya tiene toda la referencia para saber que vendría y se manifestaría como lo indicaron los profetas, y solo faltaba la revelación, la cual se dio, y usted comienza en el Nuevo Testamento a ver esa revelación que es el nacimiento, obra, vida de Jesús y su muerte hasta la resurrección. Entonces, ellos no lo reconocieron. Era más importante entonces, de acuerdo a esta declaración de Jesús, ver a Jesús a través de las Escrituras que verlo en persona. Era creer lo que decían las Escrituras, ver a Jesús a través de las Escrituras. ¿Quién es Jesús? Dios hecho hombre, Dios todopoderoso, Dios misericordioso. Es una evidencia muy clara de Jesús. Amén. Toda la Biblia es la evidencia de Jesús. Él es el verbo, Él es la palabra. Ahora lea por favor Salmo 91, versículo 16. Salmo 91, versículo 16. Y mire, ahí termina el Salmo, pero esto es impresionante. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así, sencillamente, pasa desapercibido. Pero resulta que en el idioma original, porque ¿cómo así? ¿De quién están hablando? Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salvación, amén. Salvación en el idioma original está escrito como Yeshua. Y Yeshua quiere decir Jesús. Entonces le mostraré a Jesús. ¿Quién escribió este salmo? David escribió este salmo. Amén. ¿Cuándo lo escribió? Siglos atrás, antes del nacimiento de Jesús. Amén. Entonces, en la mayoría de las traducciones de las Biblias, en la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, en la Dios habla hoy, en la versión de las Américas, en todas estas,
está como lo acabo de leer, pero en la nueva versión purificada usted encuentra de esta manera: Jesús, me visitas y me sacias de larga vida. Y en el hebreo termina con Yeshua en lugar de salvación. Entonces aquí está siendo revelado Jesús. Jesús es Salvador. Jesús es Dios Salvador, el Salvador del mundo. Les voy a mostrar al Salvador. ¿Cómo? Mediante las Escrituras. Ustedes lo van a conocer. ¿Cómo? Mediante las Escrituras. Si bien es cierto, cuando estemos allá lo vamos a ver cara a cara, la manera de usted conocerlo es mediante las Escrituras. Amén. La vida mediante el Espíritu Santo conoce la fortaleza que Jesús, concede la fortaleza que Jesús da, porque Él es esa fortaleza. La vida mediante el Espíritu Santo concede la seguridad, porque Jesús es la seguridad. Amén. Él es el que hace que nos podamos mantener firmes ante la amenaza del pecado, de la duda, del temor a las pruebas más difíciles, tal como por ejemplo le sucedió a Moisés frente al faraón. Usted recuerda que Moisés no quería ir a enfrentarse con faraón y él puso todos los argumentos delante de Dios, pero Dios le dijo: yo te pondré de Dios como Dios delante de él. O sea que faraón, en otras palabras, iba a ver a Moisés como Dios. Amén. Ahora, dice la Escritura que Moisés fue fortalecido por Dios ante faraón para mantenerse firme. Amén. O la fortaleza que recibió David, por ejemplo, cuando era pastor de ovejas y tenía que defender a sus ovejas de los osos, de los lobos. O cuando David mismo enfrentó a Goliat. ¿Quién le dio la fortaleza a David si no fue el Espíritu de Dios? Aún más, hermano, Jesús dice la palabra que Él es el Verbo. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1, y al principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y ese Verbo se hizo carne. Ahora, pero la palabra dice en Proverbios 4, 20 al 22, dice lo siguiente: hijo mío, pon atención a mis palabras. Siempre Él invita a que lo escuchemos, a lo que Él dice. ¿Y cómo es que Él habló? A través de la palabra. ¿Y dónde está la palabra? Es la Biblia, hermano. Hijo mío, pon atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos. Guárdalos en medio de tu corazón. Subraye el siguiente. Porque ellas, ¿qué? Las palabras de Dios, mire, son vida a los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. O sea que si usted quiere tener realmente una salud, llénese de la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque está llena de promesas para usted. Y Él dice que Él es su sanador, y Él dice que Él es su defensor, Él dice que Él es su padre, que Él es su defensor, que Él lo va a cubrir y guardar, que Él va a estar con usted todo el tiempo. Amén. Que le va a dar argumentos para que usted esté pleno y para que tenga paz y no temor. En fin, llénese entonces de esas palabras para que usted halle vida y vida en abundancia, pero además medicina para sus huesos. Amén. Nosotros somos muy fáciles para creer en lo que todo el mundo nos dice. Vamos al médico, el médico nos dice: usted se va a morir, y de una vez nos echamos a morir porque el médico dijo, y le damos el crédito al médico. Si el médico no es Dios, no estoy desconociendo la medicina ni la ciencia, pero lo que estoy diciendo es: por encima de la medicina y de la ciencia está Dios, que Él es el creador. Y si Él dice que en la palabra de Él usted va a encontrar medicina para todo su cuerpo, llénese de la palabra de Dios. Amén. Hermano, sí, suena ilógico, eso suena a un cuento, pero es Dios hablando, o usted cree o no cree. Y si Dios lo dice, Dios lo puede hacer. Amén. Y si Dios lo dice, Él lo cumple. En Jesús podemos encontrar la razón y la manera de hallar vida y vida sana. La palabra de Dios es donde nosotros podemos encontrar al Mesías, al sanador, al que fortalece, a quien da la vida larga en plenitud, quien nos acompaña cada segundo de nuestros días, quien nunca nos va a abandonar, quien nos provee para todas las cosas, que nos provee para todas las necesidades, que nos da paz, que nos da plenitud, que nos llena de esperanza. Y por eso es tan importante entonces leer la palabra, meditar en ella y aplicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces eso es vivir mediante el Espíritu Santo, porque es la manera en que a Dios le plació, por medio de la fe en Jesucristo, de provisionarnos de todo lo que Él
quiere darnos. Amén. Bueno, muy bien. Le agradezco que haya estado con nosotros este tiempo y solo le pido que siga perseverando, hermano. Métase en la palabra de Dios. Pídale a Dios ayuda. Y aquí le dejo esta información importante. Que Dios bendiga y prospere su alma y le recompense su generosidad al ayudarnos a nosotros a seguir adelante en este ministerio de llevarle el entendimiento de la palabra a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.